Esta es la historia de una revolución, de un fenómeno que se propagó por todo el planeta. Una gesta de visionarios, jóvenes inconformistas y hippies geniales y renegados. Durante 2 décadas lucharon contra rivalidades y disputas legales, hasta se mezclaron con el espionaje internacional para convertirse en promotores de una sensación nueva, un producto irresistible y peligrosamente cautivador para los jóvenes de todo el mundo. Hoy es una industria multimillonaria, más grande que Hollywood, y superará a la industria musical para convertirse en el negocio de entretenimiento más grande del mundo: los videojuegos. La historia de los videojuegos. Todo comenzó en 1972 con un grupo de rebeldes de Silicon Valley que renunció a su trabajo aburrido de ingenieros de oficina para cumplir el sueño de un videojuego propio. El padre fundador fue Nolan Bushnell, que a los 28 años se abrió camino en el negocio con un capital de solo $500. Fundó una compañía que llevó el nombre de su juego de mesa preferido, el Go. En Japón, cuando estás por devorar a un grupo opositor, le das una advertencia cortés: Atari. Y me pareció un nombre bien enérgico para una compañía. A pesar de su crónica falta de fondos, Bushnell persuadió al primer ingeniero de Atari. Un día, Nolan me llevó a almorzar con su camioneta nueva y lujosa. Me ofreció un sueldo de $1000 mensuales y acciones de la compañía. Transcurría la guerra de Vietnam. Yo cuestionaba mucho a las autoridades, y si me prohibías algo, seguro que iba a hacerlo. Y así fue. Lo primero que hicimos para abrir Atari fue rentar este edificio que estaba vacío. Daba un poco de miedo, pero era una compañía pequeña, sin capital. Éramos solo nosotros 3 en el lugar. Este fue el primer lugar. En este taller pequeño nació el Pong, el primer gran videojuego. Aquí trabajé en la primera máquina de Pong. El Pong comenzó como un proyecto de enfrentamiento. Distorsiona un poco la verdad. Me dijo que tenía un contrato con General Electric. Nadie quiere trabajar en un proyecto desdeñable. Jamás llamó nadie de General Electric. Ni vino ni nos escribió, pero nunca pensé que era una mentira. Primero creó el funcionamiento de las paletas, luego el movimiento de la pelota. Luego hicimos que el ángulo de rebote de la pelota dependiera del lugar de la paleta en la cual rebotaba. Ese cambio lo hizo increíblemente divertido. ¿Pero la gente pensaría lo mismo? Bushnell y Alcorn instalaron el prototipo armado a toda prisa en la taberna local para averiguarlo. Lo colocamos en una caja de madera decorada con papel adhesivo. Era de muy mal gusto. Le pegamos un depósito de monedas en un costado y lo pusimos sobre una mesa. Nos sentamos al lado de un flipper. Pedimos una cerveza y observamos. Un cliente se acercó a la máquina y observó la pelota que rebotaba silenciosamente en la pantalla. Insertó una moneda de 25 centavos y el juego comenzó. Finalmente se dio cuenta de que las paletas eran controladas por 2 botones y dio su primer golpe. La gente lo rodeó para observar. Hasta entonces, nadie había visto nada en televisión que no proveniera de un estudio. Y recuerdo que una chica me preguntó cómo enviaba la señal de lo que ella hacía a la estación de televisión. La idea de que todo fuera generado allí mismo los desconcertaba. Nos quedamos un rato y volvimos a casa. Al día siguiente nos dijeron que la máquina estaba rota. Nos desilusionamos. La abrimos y descubrimos que el problema era que estaba tan llena de monedas que ya no entraban más. Esto es fácil de resolver, pensé. Nolan vio que el Pong era un éxito, que generaba mucho dinero, y se dio cuenta de que tenía un tesoro en sus manos. Entonces decidió fabricarlo. Atari estaba en marcha.
Bushnell arrendó el lugar más económico que encontró, una pista de hielo abandonada, e instaló la primera fábrica. Cuando dije que construiríamos 100 máquinas por día, me dijeron que estaba completamente loco. Sabíamos tan poco que fuimos a la oficina de desempleados y contratamos gente de la calle. Había convictos en libertad condicional, había gente mala. Increíble. Era muy poco profesional. En menos de 6 semanas o 2 meses, llegamos a las 100 máquinas diarias. La noticia se divulgó y las órdenes lo sobrepasaron. 10.000 máquinas solo para Estados Unidos. Cautivó a todo el país. Teníamos 24 años. No hacía mucho que nos habíamos recibido y teníamos algo que ya había conmovido al mundo. El capital inicial de $500 llegó al primer millón. La versión hogareña del Pong tuvo aún más éxito. Supuse que el mercado de los particulares podría ser enorme. Un día Al me propuso colocar todo en una microplaqueta y reducir el costo para poder vendérselo a una familia. Y yo estuve de acuerdo. Estas fueron las primeras microplaquetas del Pong. Aquí está todo el mecanismo del juego. Estas microplaquetas nos costaban unos $10 cada una y podíamos vender el juego completo por un valor de $100. Encontrar a alguien que lo vendiera fue más difícil. No lográbamos que ninguna juguetería del país lo comprara. Entonces, uno de los nuestros propuso que habláramos con el departamento deportivo de Sears. Sears encargó 150.000 unidades portátiles de Pong, que deberían ser entregadas a tiempo para la Navidad de 1975. Estaba diseñado elegantemente para atraer a niños y adultos y llevaba el rótulo Telegames de Sears. Otra vez, Atari estuvo al borde del éxito o la ruina. Sears concentró sus esfuerzos en la venta del Pong. El videojuego que hizo furor en 1973 estaba disponible para todos los hogares. Un solo anuncio bastó. Se vendieron todos. Fue maravilloso. Atari estaba en su mejor momento. Lenta pero incesantemente, creamos juegos nuevos, diferentes. Bushnell se concentró en los videojuegos. Estaba decidido a conservar el liderazgo. Nuestra actitud fue la de no ceder ni un centímetro a la competencia. Y fue así que lo superamos en ventas, en producción y en innovación. Ingeniería en acción. Para crear los mejores juegos, Bushnell necesitaba los mejores ingenieros. Hizo de Atari el lugar de trabajo más divertido del mundo. Cuando incorporaron a David Crane, este era gran admirador de la excentricidad directiva de Bushnell. Nolan solía decir me gusta. Si él decía eso me gusta, iba a querer fabricarlo. Creía que si a él le gustaba, a los demás también les agradaría. Bushnell motivó a sus ingenieros a la innovación perpetua. Yo siempre les decía que si creían firmemente en una idea, debían probarla. El capital de Bushnell eran las ideas, ninguna era descartada por loca. Todos debían venir con un par de ideas tontas. Las llamábamos abono. Estas ideas podían germinar. A veces salían a la luz. La libertad creativa produjo gran cantidad de videojuegos exitosos. Atari conservó el liderazgo. Pero luego llegó la demanda. Se dijo que Bushnell pudo haber robado la primera idea de otro. La demanda sostenía que meses antes de que apareciera Atari, Bushnell había visto un juego casi idéntico al Pong en una exposición. El diseñador de televisores Ralph Baer había pensado en crear videojuegos desde principios de los 50. En 1966, su idea se materializó mientras esperaba en una parada de autobús para hacer un viaje de negocios a Nueva York. Volví a la oficina la mañana siguiente, el 1 de septiembre de 1966. Escribí una descripción de 4 hojas en la cual explicaba el diseño. Proponía cosas como juegos deportivos,
de persecución, carreras de autos y eso. Bear trabajó en su invento. Para 1968 tenía su primera consola de videojuegos en funcionamiento llamada simplemente caja marrón. Su primer juego consistió en la persecución de un punto por otro en la pantalla. Pronto fue sucedido por un juego de ping-pong. Esto ocurrió 4 años antes de que Bushnell y Alcorn propusieran el Pong. La compañía de televisores Magnavox contrató a Bear y produjo una versión refinada de la caja marrón. El Odyssey tenía 12 juegos diferentes. Cada uno venía con una lámina de color que se colocaba en la pantalla para mejorar la imagen rudimentaria. Además de los controladores, Bear presentó el primer revólver de luz para juegos de caza, un invento muy adelantado para su tiempo. El Odyssey fue presentado en una exposición en Nueva York en 1972. Fue la estrella del evento. Todos estaban muy entusiasmados, también la prensa. Magnavox presenta al Odyssey, 12 juegos electrónicos increíbles para el televisor. El 24 de mayo del mismo año, en el libro de visitas de otra exposición en Silicon Valley, quedó la firma de un huésped interesante, Nolan Bushnell. Él mismo jugó con el Odyssey. Jugó al ping-pong. Por supuesto, vi el Odyssey y no me pareció demasiado interesante. Más allá de si Bushnell se inspiró en el Odyssey o no, Ralph Baer había patentado el diseño. Esta es la patente. Aquí se puede leer que fue registrado en enero de 1968. Hay un aparato de televisión y 2 controladores manuales, uno a cada lado. Basada en la patente de Baer, Magnavox demandó a Atari. Nuestra postura fue clara. Nos pondríamos de acuerdo solo por menos de lo que costara defendernos. Tras 4 años de negociaciones, Bushnell y Baer se encontraron por primera vez en la escalera del Tribunal Federal de Chicago en 1976. Bushnell y su abogado aceptaron pagar una suma en reconocimiento por las patentes de Baer en lugar de ir a juicio. En pocos días aceptaron pagar una licencia por una suma considerable. Se salvó, realmente tuvo suerte. Magnavox aceptó un acuerdo de $400,000. Ralph Baer ganó el juicio, pero no el reconocimiento mundial del que gozaba Bushnell. Él fue considerado el padre de los videojuegos porque siempre estuvo frente a las cámaras, y yo estuve detrás de la escena y mis abogados me aconsejaban que no pelee. Aunque él tuviera la licencia, debía dejarlo. 25 años después, Baer estaba jubilado y sufría de leucemia. Pero estaba decidido a completar su autobiografía y dejar registrado el verdadero origen de los videojuegos. Para Bushnell, el acuerdo resultó económico. Atari ya ganaba millones. Pero en plena época dorada de los videojuegos, Atari enfrentó la nueva amenaza de un juego proveniente de Japón que conquistó el mundo. En 1978, Taito lanzó un juego que se hizo tan popular en Japón que comenzaron a faltar las monedas de 100 yens. El Space Invaders vendió más de 350,000 máquinas en todo el mundo y fue un nuevo despertar de la creatividad en videojuegos. Atari respondió con su propia marca de juegos espaciales y de tiroteos. Los ingenieros de Nolan Bushnell desarrollaron una nueva tecnología llamada Vector Graphics que otorgaba una calidad de imagen sorprendente. En 1979, Atari alcanzó su mayor éxito de ventas con el Asteroids. El Battlezone, con gráficos en 3D, también hizo furor y hasta inspiró una versión de entrenamiento para el ejército estadounidense. Los videojuegos se diseminaron. Los adolescentes y los adultos jóvenes de todo el mundo destinaban todo su tiempo libre y sus monedas a estas cavernas llenas de humo. La reacción de los padres y los políticos fue inevitable. La prensa se llenó de historias acerca del ausentismo escolar y la delincuencia. Las salas de juegos fueron consideradas antros de vicio donde los muchachos se perdían. Pero Atari encontró una solución.
En 1975 los ingenieros comenzaron a trabajar secretamente en un concepto totalmente nuevo, un videojuego familiar con cartuchos que reproducían los juegos de las salas. Este es el primer prototipo del sistema de videojuegos Atari con cartuchos o VCS. Tiene todo lo que necesita un prototipo. Allí está la placa de circuitos y los comandos manuales, los controles del tank. Esto era necesario para jugar al Pong, al tank y los juegos de autos. Más allá de eso, no sabíamos qué uso darles. El VCS apareció en 1977. El exterior era de madera de imitación. Tenía comandos diseñados inteligentemente y los primeros comandos familiares. Vamos a jugar. Atari fue el principal productor de juegos exitosos y creó una colección de conversiones de juegos que no podían faltar. En 1980, Atari compró los derechos del Space Invaders. Space Invaders en Atari, el juego más popular del mundo en casa, acción en el espacio y en su televisor. Esa Navidad se vendieron millones de consolas de VCS solo para que los adolescentes pudieran jugar al Space Invaders en casa. El Pac-Man, un sensacional videojuego de Atari. Los ingresos de Atari hicieron de esta compañía la más rápida en crecimiento en la historia de Estados Unidos, pero este desarrollo atrajo a la mayoría de las compañías grandes. La Warner Communications hizo una oferta a Bushnell imposible de rechazar. Le compraron Atari por $28 millones, una inversión extraordinaria para un capital inicial de $500. Era mucho dinero. Era mucho más del que pensé que iba a ser. Pero era el principio del fin de Atari. Bushnell no tardó en enfrentarse con los nuevos dueños. Acabábamos de lanzar el VCS y les dije que ya no servía. Se sorprendieron. Les dije que tenían que pensar de ese modo. Quedaron horrorizados. Los jefes nuevos quedaron impresionados por la dirección de la compañía. Eran neoyorquinos y no podían entenderlo. Pensaron que era muy rara y comenzaron lentamente a desmantelar la cultura de la compañía. La destruyeron. Fue lo más increíble que vi en mi vida. Una serie de enfrentamientos con los nuevos jefes terminó inevitablemente con el despido de Bushnell. Le pagaron la indemnización y lo acompañaron hasta la puerta de salida. La empresa había perdido al visionario pionero. Pero los problemas de Atari no terminaron. Bajo el nuevo régimen, los grandes diseñadores como David Crane no fueron valorados por su papel en el éxito extraordinario de la compañía. Hubo muchas promesas que no se cumplieron. Había ingenieros que se encargaban de la producción de los cartuchos para VCS. Ganaban unos 50 o 60 mil dólares anuales. En 3 o 4 meses, producían el programa para un cartucho que generaba $100 millones. Empezaron a sacar cuentas. Si pensaban que no valíamos más que quienes ponían los tornillos, estábamos en la compañía equivocada. David Crane y otros 3 diseñadores se fueron de Atari y establecieron su propia empresa, Activision. Tras 2 años de disputas legales con Atari, ganaron los derechos de diseño y publicidad de sus propios juegos para los VCS. Crane diseñó el juego más exitoso para el VCS de todos los tiempos, el Pitfall. Todos los juegos vendieron al menos 500,000 de unidades. Fueron todos éxitos, y luego apareció el Pitfall, y vendió varios millones. Fue el éxito más grande. Con Pitfall lo que desarrollamos fue el primer juego de plataforma. Activision hizo renacer el espíritu creativo de los primeros días de Atari, pero también sin darse cuenta, ocasionó un desastre. Muchos empresarios vieron solo nuestro éxito y lamentablemente inundaron el mercado de productos que la gente no quería. Atari contribuyó a la pérdida de confianza en los videojuegos, con productos de mala calidad, como el E.T. Muy pronto, solo de Atari. Millones de copias de este juego terminaron en la basura. El mercado de videojuegos se desmoronó y en 1983 Warner anunció pérdidas en el segundo trimestre por más de $250 millones. Las acciones cayeron en picada. Me arrepiento de la venta.
Fue lo más tonto que hice en mi vida. En 1984, Warner liquidó Atari y el negocio de los videojuegos norteamericanos desapareció. Pero en otros lugares, una raza nueva de diseñadores de 12 años resucitaba la industria en sus dormitorios y se convertirían en adolescentes millonarios. A comienzos de los 80, en aulas, patios y dormitorios, los adolescentes ingleses tramaban una revolución. Eran los niños más tontos de la escuela, individuos grotescos, hábiles en matemática y con pocos amigos. Pero estaban por ganar millones. Empezó como un pasatiempo que se convirtió en una obsesión y luego en una carrera. Los mellizos Philip y Andrew Oliver eran los típicos adolescentes ingleses. Sus padres no los dejaban tener una consola de videojuegos, pero las computadoras eran consideradas educativas. Una serie de computadoras personales económicas como la ZX Spectrum y la Commodore 64 llegó al mercado en el momento justo. Miles de familias inglesas se las compraron a sus hijos para ayudarlos con su tarea, pero los muchachos tenían otros planes. Sin que nadie se los prohibiera, descubrieron que podían hacer sus propios juegos tan buenos como los de salas e incluso mejores. Los mejores juegos estaban en las salas, pero el problema era que había que tener monedas de 10 o 20 centavos para divertirse solo un minuto, mientras que en la computadora podíamos jugar toda la noche, todas las noches. Los mellizos Oliver aprendieron solos desde cero a programar juegos. En 1982, a los 13 años, presentaron su primer juego en una revista de videojuegos y fue publicado. El juego se llamó Roadrunner. Era espléndido ir a la escuela y poder decir, mira esto, lo hicimos nosotros, y jugarlo con nuestros compañeros. Son bloques de un solo color. El fondo se mueve hacia arriba y tu nave avanza. Nos desafiábamos. ¿Cuánto puedes durar? Se hacía cada vez más angosto y sinuoso, muy azaroso, hasta que al final perdías. La revista les pagó $75, mucho dinero extra para adolescentes de 13 años. Después vino la oportunidad de salir en televisión. Presentaron un juego en una competencia para un programa infantil. Programamos un juego, lo enviamos y ganamos el primer premio. Salimos en televisión. Fue muy extraño, porque después dijeron que habíamos sido los únicos que enviamos un juego. No esperaban juegos programados. Querían imaginar, ¿no sería fantástico si el personaje del juego hiciera esto? Y les enviamos un juego hecho. Llovieron las ofertas para comprarlo. El pasatiempo de los mellizos se convirtió en una industria artesanal. Estos son los primeros. Programamos muchos juegos. Este es Killer P, KP. A veces trabajábamos toda la noche e íbamos a la escuela por la mañana. Pensábamos lo que íbamos a programar, todas las flechas que se disparaban, las rocas que caían, esto y aquello. Nos despertábamos en la madrugada. Se me ocurrió algo para el juego. Seguíamos trabajándolo y mejorándolo. Y empezaban a cantar los pájaros y veíamos que comenzaba a amanecer. La camioneta. Las editoriales distribuyeron sus juegos por todo el país, pero los mellizos cobraron muy poco. Cuando cumplieron 18, sus padres pensaron que era hora de que fueran a la universidad y se pusieran a trabajar en serio. Pero un profesor los convenció de que les dieran un año para convertir su pasatiempo en un negocio. Semanas más tarde, todo cambió cuando conocieron a los hermanos Darling. Richard y David Darling también habían inventado sus propios juegos desde que tenían 11 y 12 años. Pero no estaban conformes con los pagos simbólicos que las compañías ofrecían a los diseñadores adolescentes. Entonces empezaron a vender sus juegos por correo. Así montaron su propia empresa en el cuarto de huéspedes en su casa. Duplicaban sus juegos en cassette y hacían sus propias ilustraciones. Así llegaron a vender 1 millón de copias. A los 17 y 18 años establecieron su propia editorial de juegos, Codemasters. Y en la primera exposición conocieron a los mellizos Oliver, que ya tenían 18 años. Vinieron los Oliver y nos dieron la demostración de un juego que habían programado. Dijeron que por un juego como ese nos darían $15,000. Quedamos atónitos. Sí, quedaron completamente boquiabiertos o estaban muy entusiasmados. Lo disimularon muy bien. No veíamos la hora de llegar
y no pudimos dormir. En un mes programamos el Super Robin Hood, que subió directamente al estrellato para Navidad. Vendimos 100,000 copias y ganamos $15,000. Luego se siguió vendiendo un poco más. No lo podíamos creer. Desde el momento en que salió no pudimos parar. Escribimos más juegos para Codemaster. Fue una de las coproducciones más exitosas en la historia de los videojuegos para computadoras. Hicimos el cálculo de que habíamos escrito la mitad de los juegos de Codemasters. Además, los mellizos Oliver tenían un proyecto secreto. Querían inventar algo absolutamente nuevo, un juego acerca de un dibujo animado. El personaje fue Dizzy. Queríamos un personaje conocido. Se me ocurrió hacer la cara de Dizzy lo más grande posible para que tuviera personalidad. Muchos entusiastas del Codemaster enviaron cartas preguntando cómo hacen esto y aquello, y cada vez llegaban más y más cartas. Dizzy fue un éxito mundial. Encabezó las listas de todo el mundo. Había 3 juegos de Dizzy en los puestos 1, 2 y 3. Fue algo así como los Beatles de los videojuegos. Estos adolescentes millonarios se hicieron famosos en todo el país. Ocuparon las primeras planas y lucieron los botines de su éxito. Hubo casos de Ferraris compradas por quienes pasaron esta prueba, pero creo que no las conservaron por mucho tiempo. El resultado de este gran esfuerzo fue una contribución enorme al diseño de juegos. Estos fueron creados por jugadores para jugadores. Gracias a la era de la computadora doméstica, Inglaterra aporta más diseñadores y programadores a esta industria que cualquier otro país. Recuerdo haberle dicho a un periodista que un día esto sería más importante que la televisión. Y digamos que ahora la industria inglesa de los videojuegos exporta más que la del cine y la televisión juntas. Pero a comienzos de los 80, cuando los adolescentes ingleses eran las estrellas de la era informática, también surgían nuevas estrellas en Oriente. El centro de la industria estaba por mudarse otra vez. La industria de los videojuegos, que empezó con Atari en la costa oeste de Estados Unidos en los 70, pasó a estar en manos de Japón. Los videojuegos fueron casi un sinónimo de Japón. Todo gracias a una extraordinaria serie de personajes, todos desarrollados en la década del 80 por un solo genio creativo. Después de Walt Disney, nadie logró llegar al corazón y la mente de tantos millones de niños por todo el mundo, excepto Shigeru Miyamoto. En un momento, me di cuenta de que los juegos podían emocionar a la gente. Desde entonces, los recuerdos de mi niñez quedaron reflejados en mis juegos. Miyamoto fue criado en Sonebe, un pequeño pueblo rural próximo a Kioto. De niño, en el hogar de una familia tradicional, convirtió su entorno en un mundo de fantasía inexplorada. Estaba en su mundo. Pasaba mucho tiempo solo, mucho tiempo soñando despierto. Los juegos de su niñez fueron conservados hasta su madurez y los aplicó a su trabajo. Lo recuerdo describiendo un paseo por un parque boscoso cercano a su casa. Tenía una imaginación realmente extraordinaria. Era espectador de muchas cosas que nosotros no veíamos. Veía otros caminos que conducían a otros sitios. Miraba el cielo y se preguntaba qué sucedería si en lugar de haber un cielo azul allí arriba, hubiera una trampilla secreta que condujera a un nuevo mundo. En 1980, Miyamoto llevó sus sueños y su imaginación a Nintendo. Desde que se fundó en la antigua capital de Kioto, la compañía había fabricado Hanafuda, los naipes japoneses tradicionales, durante casi un siglo. Pero cuando su presidente, Hiroshi Yamauchi, vio el éxito de algunos juegos como el Space Invaders, convirtió a Nintendo en una fábrica de videojuegos. Miyamoto, con poco más de 20 años, no tenía interés por los videojuegos, pero su padre quería que tuviera un trabajo respetable. Miyamoto era un artista soñador, inconstante y muy imaginativo. El último lugar donde se le habría ocurrido trabajar era una compañía grande. Odiaba las computadoras. No confiaba en cosas invisibles como la electricidad. El nuevo giro de su destino fue un llamado de Norteamérica.
Nintendo había montado una pequeña oficina en Seattle. Los videojuegos estaban en su apogeo con Atari a la vanguardia. Y Nintendo quería participar del auge. La sucursal norteamericana había encargado 2.000 unidades de un juego japonés exitoso llamado Radarscope, que en Estados Unidos resultó desastroso. La sucursal pidió a la dirección que enviara un juego en reemplazo de aquel. Al no haber un diseñador disponible en Japón, decidieron que era hora de dar una oportunidad a su empleado más joven. La idea dejó a Miyamoto perplejo y abrumado. Comenzó a investigar. Por un tiempo visitó salas de juego y habló con jóvenes, trató de entender de qué se trataban los juegos, y concibió la idea de que los videojuegos tuvieran trama. ¿Por qué no relatar historias? Miyamoto creó una historia sencilla y personajes caricaturescos y coloridos para su nuevo juego innovador. Este es mi primer esbozo de Donkey Kong. El gorila se escapa de la jaula, toma a la chica y se aleja con ella. El hombre lo persigue. Debe eludir estos barriles con un martillo en la mano. Al final hay un agujero en el suelo donde el gorila cae y muere. Para la animación de sus personajes, Miyamoto debía considerar los límites que imponía la tecnología de la época. De repente surge una pregunta. ¿Cómo es el cabello de este hombre cuando está cayendo? En el videojuego, los diseñadores debieron tener en cuenta la inercia que hace que su pelo se levante y flamee mientras cae. Entonces Miyamoto resolvió este problema colocándole este sombrero rojo. Por último, Miyamoto compuso la música del juego que fue enviado a Seattle. Quedaba por ver si el Donkey Kong sería más exitoso que el malogrado Radarscope al cual debía reemplazar. En Norteamérica, cuando lo vieron, creyeron que sus compañeros japoneses estaban locos. Temiendo lo peor, el equipo norteamericano decidió probar el juego en un bar local, como había hecho Atari con el Pong 10 años antes. Al día siguiente, regresaron a la taberna, abrieron el depósito de monedas, y he aquí que había $30 en monedas de 25 centavos. Casi rebalsaba. Esto implica que la máquina operó casi todo el tiempo que la taberna estuvo abierta. Desde el mediodía hasta la medianoche, en que cerraron. Se dieron cuenta de que no necesitaban más estudios de mercado, y entonces lo lanzaron. El juego generó $100 millones solo en el primer año. El Donkey Kong se convirtió en una estrella mundial que inauguró una nueva familia de éxitos. El compañero original de Donkey Kong, Jumpman, obtuvo aún más fama y fortuna. En 1985, Nintendo anunció el lanzamiento de una nueva consola portátil para el mercado norteamericano, el Sistema de Entretenimiento Nintendo, o NES. Quienes conocían la historia de los videojuegos en Norteamérica creyeron que estaban locos, pero Nintendo tenía un arma secreta. Con su creación siguiente, Miyamoto llevó a los videojuegos a una nueva etapa. Jumpman fue reencarnado en un plomero italiano llamado Mario. Mario conquistó al público de inmediato. Mario puede hacer piruetas sorprendentes, como saltos demasiado altos, pero no es sobrehumano. Se ahoga en el agua y se lesiona si cae desde lugares altos. Mario avanza y explora un mundo lleno de tuberías, cloacas, cornisas y precipicios, y debe luchar contra un ejército de monstruos coloridos, todas creaciones de Miyamoto. En la primera versión de prueba, Mario era demasiado grande. Luego creé al Mario pequeño. El juego se hizo más interesante con ambos. Luego me pregunté qué tipo de alimento mágico podría transformar al pequeño Mario en el Mario grande, y creé ese desagradable hongo rojo. Generó todo ese universo fantástico. Era como soñar frente a un espejo. El juego trascendió,
y Mario se convirtió en una superestrella mundial. Un estudio de 1987 indicó que era más reconocido por los niños norteamericanos que Mickey Mouse. Por último, Miyamoto exhibió su obra maestra. Nintendo lanzó el primero de una serie de juegos que fue proclamada la mejor de todos los tiempos. La serie de Zelda. La leyenda de Zelda, representada en planos y diferentes niveles, ofrecía al jugador un mundo mágico para recorrer y explorar. La historia comienza con un niño sentado en medio de un campo. No tiene espada ni escudo. El jugador comienza poniéndole un nombre al niño, pero no sabe qué debe hacer. Recorre el lugar en busca de cosas para hacer. En aquella época fue una idea muy atrevida. Zelda fue inspirado en las andanzas de Miyamoto en el entorno rural de su niñez. Subí a la montaña, atravesé bosques y un afloramiento rocoso, hasta que llegué a un lago enorme. Me sorprendió encontrar un lago tan grande en la montaña. De tan vasto, parecía un océano. En Zelda esta imagen es recurrente. Zelda tiene muchos elementos diferentes para descubrir. Están allí para ayudar a crecer al héroe y pasar de niño a un adulto maduro. Cuando el niño crece, el jugador piensa, yo era temeroso de esto, pero ahora soy fuerte. Es el tipo de juego que siempre quise crear. La leyenda de Zelda lleva más de 100 horas. Dejó perplejos, fascinados y exhaustos a jugadores de todo el mundo. Fue un éxito que rompió todas las reglas y definió un género de juegos cuyo diseño dominó desde ese momento. Para fines de los 80, Nintendo había vendido más de 30 millones de consolas NES, cientos de millones de juegos y tenía el 85% de todo el mercado de videojuegos del mundo. Nintendo fue el líder definitivo de la industria de los videojuegos. Lo demostraría con un nuevo sistema de juegos que atraería a niños, niñas y hasta adultos. Lo único que necesitaba era el juego perfecto para el lanzamiento. Para conseguirlo, tendrían que forcejear con la empuñadura férrea de la KGB rusa. A fines de los 80, del otro lado de la cortina de hierro, se forjó la amistad entre dos diseñadores de juegos. Esta enriqueció a uno e hizo famoso al otro, y convirtió al Game Boy de Nintendo en la máquina más exitosa de todos los tiempos. La clave de esta amistad fue un juego llamado Tetris. En 1988, el editor y diseñador de juegos alemán Hank Rogers se dedicaba a la exportación de juegos nuevos a Japón. Vi por primera vez el Tetris en 1988, en una exposición en Las Vegas. Me dedicaba a eso, visitaba exposiciones y buscaba juegos que me gustaran para exportar a Japón. Era mi actividad. Lo jugué. Seguí recorriendo y volví a jugarlo otra vez. Di otra vuelta y volví para jugarlo. Vi que era un juego muy sólido. Debía conseguirlo. Alexei Pajitnov vive en Seattle, pero creó el Tetris en Moscú en 1984. Pajitnov trabajaba en inteligencia artificial y programas para reconocimiento de voces. El Tetris fue originalmente un ejercicio para probar una computadora. Siempre me interesaron mucho los acertijos, los rompecabezas y todo este tipo de juegos matemáticos. El Tetris se basa en un rompecabezas ruso llamado Pentáminos. Hay 12 figuras diferentes, como esta, y abarcan todas las formas que se pueden crear uniendo 5 cuadrados. La versión de Pajitnov tenía piezas hechas de 4 cuadrados en lugar de 5. Lo llamó Tetris por la palabra griega tetra, que significa 4. Las piezas podían girar 90 grados. Quería que al pulsar la tecla, allí había concebido la idea del juego.
La genialidad de Pajitnov fue convertir al Tetris en una carrera contra el reloj. Las líneas completas desaparecían. Esto permitía seguir jugando casi indefinidamente, pero las piezas descendían cada vez más rápido y el juego se hacía cada vez más difícil. Cuando el juego se acelera, el cerebro ya no puede resolverlo a esa velocidad. Quizá en este punto el que juega sea el subconsciente, pero la velocidad del juego supera a la de la mente y es como lo que tienen los atletas, lo que llamamos una zona. El Tetris se difundió por toda la Unión Soviética y llegó a Hungría, donde fue descubierto por Robert Stein. Stein viajó a Moscú, donde se reunió con Alexei Pajitnov y compró una licencia para editar el juego. Por alguna razón me dio su Tetris original. Así obtuve la licencia para su edición total. Al menos eso creía yo. En Occidente, el Tetris se convirtió en el mayor éxito desde el Space Invaders. Cuando el Tetris llegó a las oficinas, la productividad se desplomó. Finalmente hubo que prohibirlo. En Japón, Hank Rogers lanzó una versión para la consola Nintendo. Estrenamos este Tetris en la Navidad de 1988. Terminamos vendiendo 3 millones. Fue entonces que Hank Rogers vio un vago anticipo del Game Boy de Nintendo. Les dije, creo que tengo el juego perfecto para el Game Boy. Pero Rogers enfrentaba la competencia de Robert Stein para asegurarse los derechos del Tetris. ¿Perdón? Lo descubrí yo. Debería ser mío. Entonces tomé el primer avión. Sin darse cuenta, Rogers y Stein volaron a Moscú el mismo día. Se alojaron en el mismo hotel, pero nunca se vieron. La TV no funciona. La radio no funciona. Todos imaginaban que cruzar la cortina de hierro en aquellos días con todo lo que estaba sucediendo era simplemente aterrador. Rogers estuvo en Moscú. No sabía nada de la Unión Soviética. No hablaba ruso. Solo sabía que buscaba una organización llamada Elorg y nada más. Para su sorpresa, fue fácil contratar a una intérprete que hablara inglés a la perfección. Te llamas Alan. Son todos de la KGB. No hay manera de encontrar un intérprete que te ayude en tu negocio. ¿Este es el edificio? Sí, es aquí. Bien, cada reunión debe ser autorizada por la KGB. Y por supuesto, tuve que explicar todos los detalles. Por último, vino Belikov. Y le dije que yo fui quien había lanzado el Tetris en Japón. Y me preguntó qué máquina era. Dije que era para Nintendo. Y me respondió, pero nunca les vendimos los derechos. Entonces pensé que me había metido en un problema. Estuve un buen tiempo al comienzo de la reunión justificando todo, porque para ellos yo era un pirata. Más tarde esa mañana, Rogers se encontró con Alexei Pajitnov. Les presento al otro invitado, el señor Pajitnov. Hola. El famoso Pajitnov. ¿Por qué famoso? ¿Por qué? Porque en el mundo Soy Alexei Pajitnov. Nos hicimos amigos enseguida. Cuando hablas del mismo juego, hay un gran tema de conversación. Y su inglés no era bueno, pero nos entendíamos. Hank fue la primera persona que realmente admiró y entendió el juego. Y yo noté eso de inmediato. Todos, incluyendo a Alexei, que vivía en Moscú, tenían pánico de que cualquier conversación fuera escuchada por quienes no debían escucharla. Entonces, cada vez que quería decirme algo importante, me guiñaba el ojo o algo así, y nos íbamos al parque. Finalmente comenzaron las negociaciones por los derechos del Tetris. Había entre 8 y 10 personas, algunos de ellos de la KGB. Era un verdadero interrogatorio. Yo estaba en esa habitación y me preguntaron de todo. Rogers ignoraba que los rusos estaban negociando lo mismo con Robert Stein en otra sala del mismo edificio. Mi objetivo era obtener la licencia más completa que se pudiera.
La mejor. Sin que ellos lo supieran, el presidente de Mirrorsoft, editora de juegos de Inglaterra, también estaba en Moscú. Era Kevin Maswell, hijo del potentado editor Robert Maswell. Kevin forcejeaba. Si no acuerdan conmigo, mi padre hablará con Gorbachev y tendrán problemas. Esa era su manera de negociar. Pero Rogers tenía a Pajitnov de su lado y el respaldo de Nintendo, que podía ofrecer un acuerdo generoso. Tras 4 días de negociación, por fin dieron el sí. Pajitnov y Rogers festejaron en el único restaurante japonés de Moscú. El acuerdo convirtió a Rogers en multimillonario. Lo odié, pero hizo lo que haría cualquier hombre de negocios. Al día de la fecha llevo perdidos quién sabe cuántos millones de dólares. Me sentí desdichado. El principal ganador fue Nintendo. Se vendieron 32 millones de Game Boy que incluían el Tetris. La mitad de los compradores eran adultos. Pajitnov se hizo famoso y migró a Estados Unidos. Como ciudadano soviético, no ganó nada con el juego hasta 1996, cuando caducaron los acuerdos originales, 12 años después de la invención. Él y Hank Rogers siguieron trabajando juntos. Vendieron el Tetris a una nueva generación de jugadores con un nuevo equipo. Con el Tetris, la industria de los videojuegos llegó a la madurez e hizo de Nintendo, al menos por un tiempo, la compañía de entretenimiento más poderosa del mundo. Desde el humilde comienzo, la cultura de los videojuegos evolucionó a un ritmo increíble, gracias a la visión de futuro y la creatividad de sus geniales pioneros. Ellos comprendieron que el hombre necesita el juego y disfruta de él. Abrieron la puerta a un nuevo mundo maravilloso, del cual no se puede escapar.